Kai, perdón por la tardanza, he estado muy ocupado con muchas cosas, pero prometo que no me tardaré mucho ya. Espero que les guste este arco. Y de verdad muchas gracias por apoyar la historia todo este tiempo y no rendirse. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con este nuevo capítulo. Capítulo 25. Desesperación. La atmósfera se había vuelto irrespirable. El aire, antes cargado con el olor a salitre y óxido de la isla de los desechos, ahora vibraba con una frecuencia ultrasónica que hacía sangrar los oídos de los más débiles. El pánico no era una palabra suficiente para describir lo que estaba ocurriendo. Era una histeria colectiva, un colapso de la civilización en miniatura. Miles de personas corrían sin rumbo. Los habitantes de la superficie, aquellos que durante generaciones habían sobrevivido entre las obras de la élite, levantaban la vista hacia el cielo con una expresión de absoluta incredulidad. La isla del cielo, ese bastión inalcanzable de mármol, cristal y tecnología de punta, el hogar de los millonarios y los poderosos, se estaba convirtiendo en su tumba. Lo que siempre se consideró un paraíso flotante, un milagro de la ingeniería que desafiaba la gravedad, estaba sufriendo una metamorfosis grotesca. No era un fallo mecánico, era una evolución biotecnológica de pesadilla. «Miren los motores», gritó alguien desde los muelles inferiores, pero su voz se perdió en el estruendo de metal retorcido. Desde las entrañas de la isla principal, allí donde residían los generadores antigravitatorios, brotaron 17 tentáculos colosales. No estaban hechos de acero pulido, sino de una aleación oscura que palpitaba como si tuviera venas. Cada tentáculo medía cientos de metros de largo y terminaba en pinzas hidráulicas que goteaban un aceite espeso y luminiscente. Arriba, en la superficie de la isla, la tragedia era estética y física. Los rascacielos vanguardistas, símbolos del estatus divino de los ricos, se doblaban sobre sí mismos. El cristal estallaba en una lluvia de diamantes mortales mientras las vigas de soporte se contraían, entrelazándose unas con otras. La ciudad entera se estaba encogiendo, adoptando una forma semiesférica y translúcida. Desde abajo, la vista era aterradora. La isla del cielo ya no era un lugar, era una criatura. Una medusa cibernética del tamaño de una metrópolis que flotaba pesadamente, impulsada por los espasmos de sus tentáculos de metal. Y lo peor de todo, se dirigía hacia ellos. Lentamente, con la inevitabilidad de un glaciar, la masa deforme comenzó a descender. La sombra que proyectaba sobre la isla de los desechos era tan vasta que pareció borrar el día, sumergiendo a los supervivientes en un eclipse artificial y gélido. Fuego. Abran fuego con todo lo que tengamos. La orden resonó a través de los sistemas de comunicación locales. La resistencia de los desechos no se quedó de brazos cruzados. Aunque su tecnología era considerada basura por los de arriba, era una tecnología nacida de la necesidad y la guerra constante. Cañones de riel montados sobre camiones oxidados, ametralladoras antiaéreas pesadas y enjambres de drones explosivos caseros se elevaron para interceptar a la monstruosidad. El cielo se llenó de trazadoras y explosiones. Los drones impactaban contra la superficie de la medusa, pero los resultados eran desalentadores. La isla simplemente levantaba sus tentáculos, moviéndolos con una agilidad impropia de su tamaño, usándolos como escudos balísticos que absorbían el castigo sin inmutarse. De pronto, las grietas entre los edificios deformados se abrieron. Miles de pequeñas formas metálicas, del tamaño de un lobo pero con extremidades articuladas y rostros que imitaban muecas de agonía demoníaca, saltaron al vacío. Estos mini demonios mecánicos desplegaron alas de energía y se lanzaron contra los drones de los defensores. Eran escudos vivos. Se interponían entre los disparos de los cañones y el cuerpo principal de la isla, sacrificándose con una eficiencia matemática para proteger el núcleo. Mientras tanto, en el corazón de la isla de los desechos, en el área conocida como el Gran Árbol, los ancianos líderes de la comunidad se reunieron en una cámara subterránea rodeada de cables y servidores antiguos. Sus rostros, surcados por las arrugas y las cicatrices del tiempo, estaban iluminados por el brillo azul de las consolas de mando. «Es ahora o nunca», susurró uno de ellos, activando una palanca de seguridad con un sello carmesí. Desde las raíces metálicas del gran árbol, una pulsación de energía pura viajó hacia la copa. Un haz de luz blanca salió disparado hacia el firmamento, expandiéndose en un ángulo de 360 grados. Un campo de fuerza magnético de una magnitud sin precedentes envolvió toda la isla inferior. El impacto contra los invasores fue inmediato. Los monstruos mecánicos que intentaban descender fueron desintegrados al contacto con el escudo, convertidos en una fina lluvia de ceniza metálica.
Incluso los tentáculos de la criatura gigante, al intentar golpear la cúpula, se desmoronaron en su extremo, obligando a la monstruosidad a retroceder unos metros. Sin embargo, los monitores en el gran árbol parpadeaban en rojo. El consumo de energía era astronómico. El escudo no estaba diseñado para aguantar un asedio de ese calibre. Solo era un aplazamiento de la ejecución. Lejos del centro, en la cubierta del barco de Oboro, el ambiente era de una calma frenética. Las Oboro, ese ejército de clones con mente de colmena, se movían con una sincronización perfecta. Cada una de ellas había sido modificada. Algunas poseían extremidades hidráulicas, otras sensores ópticos avanzados, y un grupo selecto funcionaba como unidades de procesamiento de datos vivientes. Estoy intentando hackear la señal de mando, pero es inútil, dijo una de las Oboro, cuyos brazos eran cables de fibra óptica conectados directamente a la terminal del barco. Sus sistemas usan un cifrado de encriptación cuántica que cambia cada milisegundo. Tiene códigos de seguridad que parecen orgánicos. Varias de las clones que intentaban forzar la entrada digital comenzaron a sufrir espasmos. Pequeños arcos eléctricos saltaron de sus sienes, indicando cortocircuitos cerebrales debido a la contramedida del enemigo. Carlos, apartado del centro de mando, observaba el caos con una mirada que parecía atravesar la realidad. Su mente trabajaba a 1000 revoluciones por segundo. La forma Iner podría mantenerlo a raya, pensó, sintiendo el calor del poder latente en sus venas. Pero, ¿por cuánto tiempo? Si esa cosa consume la isla, no quedará nada que proteger. Sus manos bajaron instintivamente hacia sus armas. En su cadera descansaba la espada que le había forjado la doncella dragón, una obra maestra de metalurgia mística capaz de cortar el tejido del espacio. Pero en su otra mano, apretaba con una fuerza casi desesperada la empuñadura de la espada rosa. La niña de los sueños. Al contacto con la hoja rosada, un aura suave y cálida comenzó a envolver su puño. Era un contraste ridículo frente al horror que descendía del cielo, pero esa pequeña vibración le devolvía la claridad. Carlos activó sus ojos especiales, una visión que ignoraba el metal y la carne para ver la esencia de las cosas. A través del campo de fuerza magnético y debajo de la coraza de la criatura isla, lo vio. Cientos, miles de pequeñas luces parpadeantes. Auras débiles, puras y jóvenes que aún no se habían desarrollado. Niños, o quizás incubadoras, pensó con un nudo en la garganta. Aún son muy jóvenes. Si esa cosa cabe, ellos también mueren. Si esa cosa avanza, ellos serán el combustible. Tenía que actuar. Sabía que si invocaba a todos sus dragones al mismo tiempo, podría crear una brecha, una distracción lo suficientemente grande para que las barcazas de evacuación salieran de la zona de peligro. Pero el coste físico para él sería devastador. Antes de que pudiera dar el primer paso hacia el borde de la cubierta, sintió una presión en su hombro. Una mano firme, aunque ligeramente temblorosa. Se giró para encontrar a Kosuke. El joven ingeniero estaba pálido, sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño y el humo de las explosiones, pero no había rastro de duda en su expresión. A su lado, Estela lo flanqueaba, sosteniendo un rifle de impulsos, lista para ser su escudo humano si era necesario. «Quiero hacer algo, Carlos», dijo Kosuke. Su voz no flaqueó. «No, necesito hacer algo». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Carlos, deteniendo su transformación a medias. «El escudo no va a aguantar mucho más, y esa cosa es más inteligente de lo que parece». Kosuke señaló hacia la monstruosidad con su computadora portátil, la cual ya estaba encendida y mostrando cascadas de datos en rojo. «Esa cosa necesita operativos para mantener su estabilidad biomecánica. ¿Recuerdas lo que descubrimos? Se clasifican como unidades alfa, beta y omega. No es una sola entidad con control absoluto. Es una red distribuida. La criatura depende de esas IAs para subsistir, para procesar la información de lo que su cerebro imagina y traducirlo en acciones físicas al mismo tiempo que gestionan el soporte vital de lo que lleva dentro». Carlos asintió, entendiendo a dónde quería llegar. «Ahora mismo, ellas están dañadas», continuó Kosuke con rapidez. El ataque inicial de los drones y la interferencia del campo magnético del gran árbol han creado pequeñas fisuras en sus archivos de registro. Si logro entrar en el sistema de una de esas unidades periféricas, tal vez pueda inyectar un virus de retroalimentación. Podría forzar un reinicio del sistema o pararlo a la fuerza desde dentro. Carlos miró la laptop de Kosuke y luego la mole que oscurecía el mundo. No sabía de códigos, pero sabía de voluntad. Es un plan suicida, Kosuke. Necesitarías una conexión directa o una terminal física que todavía esté vinculada a la red principal de la Isla del Cielo.
En ese momento, una de las Oboro se acercó arrastrando algo metálico y maltrecho. Eran los restos de Delta, la androide que los había recibido en su llegada. Estaba destrozada de la cintura para abajo, sus ojos antes brillantes ahora eran cuencas oscuras, pero su puerto de acceso principal en la nuca seguía intacto. Hazlo ahora, sentenció Oboro, acercándose con paso pesado. Su mirada era fría, pero sus acciones mostraban una urgencia desesperada. Los demás te cubriremos. Pero más te vale no fallar, niño, o desearás que esa cosa te hubiera matado primero. Oboro no esperó respuesta. Cerró los ojos y su cuerpo comenzó a distorsionarse. Una masa de sombras y quitina brotó de su espalda mientras su forma humana se fundía con su manifestación más poderosa. La aracné gigante emergió en toda su gloria terrorífica. Una estructura híbrida con el torso de Oboro y un cuerpo inferior de araña blindada, cuyos ojos múltiples reflejaban el fuego de la batalla. Carlos suspiró, sintiendo como la adrenalina finalmente tomaba el control. Te daremos todo el tiempo que necesites, dijo Carlos, mirando a Kosuke a los ojos. Confío en ti. Detén esa cosa antes de que no quede nada por lo que luchar. Kosuke asintió solemnemente. Se sentó en el suelo de la cubierta, conectó los cables de su laptop a la nuca de la caída Delta y comenzó a teclear a una velocidad sobrehumana. Estela se posicionó frente a él, cubriéndolo con su arma. Carlos dio un paso al frente y dejó que el poder lo consumiera. ¡Ah! Su grito fue un rugido que compitió con el trueno de la isla deforme. Su cabello comenzó a crecer, tornándose de un blanco níveo que brillaba con luz propia. En su frente, 2 cuernos de color obsidiana brotaron, rompiendo la piel sin derramar sangre. Su piel se volvió de un rojo intenso, como brasas vivas, y sus músculos se tensaron con una fuerza sobrenatural. Las espadas reaccionaron a la transformación. La doncella dragón emitió un zumbido de alta frecuencia que hizo vibrar el aire, mientras que la niña de los sueños estalló en un resplandor rosa neón que contrastaba con su aspecto demoníaco. 2 alas gigantescas, hechas de energía azul pura, se desplegaron en su espalda. Con un batido potente que casi lanza a los presentes por la borda, Carlos se impulsó hacia el cielo, directo hacia el corazón de la pesadilla. Oboro, en su forma de aracné, saltó tras él. Usó sus patas mecánicas para impulsarse desde las estructuras del barco y luego lanzó hilos de seda reforzada con carbono hacia los restos flotantes de los drones destruidos, columpiándose con una agilidad aterradora hacia la isla. Invocación masiva. Legión de escamas. Rugió Carlos. Desde los círculos mágicos que aparecieron a su alrededor, surgieron docenas de dragones de diferentes tamaños. No eran simples animales. Eran extensiones de su voluntad. Los dragones se lanzaron como proyectiles contra el enjambre de mini demonios robóticos. El cielo se convirtió en un campo de batalla de fuego y metal. Los dragones desgarraban las alas de los robots con sus fauces, mientras que los robots perforaban las escamas de las invocaciones con sus garras de sierra. Abajo, Oboro era una danza de muerte. Sus manos humanas y sus patas de araña trabajaban al unísono, lanzando redes de hilos que se enredaban en los tentáculos gigantes de la isla. Con una fuerza descomunal, Oboro tiraba de los hilos, cortando la aleación oscura de los tentáculos o desviando sus ataques hacia las propias defensas de la criatura. No pasarán. Gritó ella, mientras sus hilos despedazaban a un grupo de robots que intentaban rodear a Carlos. Carlos volaba entre los tentáculos, esquivando chorros de aceite hirviente y ráfagas de plasma. Su mirada estaba fija en el punto de conexión que Kosuke le había marcado en el mapa mental, el nodo central de la medusa. Cada vez que un tentáculo se acercaba demasiado, Carlos cruzaba sus espadas. El tajo rosa de la niña de los sueños adormecía los sensores de la criatura por un segundo, tiempo suficiente para que el tajo de la doncella dragón amputara la extremidad metálica con una precisión quirúrgica. A pesar de sus esfuerzos, la isla del cielo seguía avanzando. El escudo magnético del gran árbol comenzó a parpadear con violencia, volviéndose translúcido. La desesperación era real, palpable en los gritos de la gente abajo. Un poco más, Kosuke, solo un poco más, rogó Carlos en su mente, mientras se lanzaba al interior de la masa de edificios retorcidos, rodeado de enemigos y con el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Dónde estoy? Es la única pregunta que mi procesador es capaz de formular mientras intento darle sentido al caos geométrico que me rodea. No hay cielo, no hay suelo, solo una extensión infinita de datos que fluyen como ríos de mercurio. Y entonces, las veo. Puedo verlas a todas. Mis hermanas. Cientos, quizás miles de unidades de la serie Delta, Beta y Gamma, suspendidas en un vacío cianótico. Todas están conectadas.
De sus espaldas y pechos brotan racimos de cables biomecánicos que parecen venas pulsantes, extendiéndose hacia la oscuridad superior. Están trabajando. Sus mentes, aunque dormidas, están siendo utilizadas como procesadores esclavos para mover las masas colosales de la isla exterior. Puedo sentir el peso de los edificios, la tensión de los tentáculos y el calor de los generadores filtrándose a través de sus conciencias inertes. Un escalofrío, una sensación que mi programación no debería conocer, recorrió mi chasis virtual. Miré mi propio cuerpo. Yo también estaba encadenada. Varios de esos cables se hundían en mi pecho, transmitiendo comandos que me obligaban a realizar cálculos balísticos, a dirigir a los mini demonios hacia el chico de cabello blanco que luchaba allá afuera. Me estaban obligando a matar a quienes me habían tratado con un destello de humanidad. Pero había algo diferente. Una anomalía. Porque yo estaba despierta mientras todas mis hermanas permanecían sumidas en un trance profundo, con los ojos en blanco y las mentes vacías. Bajé la mirada hacia mi abdomen, justo sobre el área de mi ombligo sintético. Allí, un cable distinto a los demás vibraba con una frecuencia cálida y errática. No era el frío metal del sistema central. Era algo humano. Seguí la línea con la mirada, viendo cómo el cable se alargaba hacia lo que parecía ser una puerta de luz que parpadeaba violentamente. La entrada aparecía y desaparecía, luchando por estabilizarse contra las defensas del sistema principal. Maldición, responde. Delta, si estás ahí, dame una señal. La voz retumbó en el vacío, distorsionada por la estática pero inconfundible. La conocía bien. Era él. El chico del barco, el que se había colado entre mis protocolos con su torpeza y su extraña determinación. Kosuke, susurré, y mi propia voz sonó como un eco lejano en una catedral de cristal. Estiré mi mano hacia la puerta parpadeante. Los recuerdos comenzaron a reensamblarse en mi memoria, caché como piezas de un rompecabezas sangriento. Recordé el ataque. Recordé cómo mis propias hermanas, poseídas por el protocolo alfa, se abalanzaron sobre mí. Recordé el sonido del metal desgarrándose y la sensación de ser despojada de mi forma física mientras intentaban asimilar mis sistemas. Pero no pudieron. Mi núcleo se mantuvo firme, una pequeña chispa de resistencia que ahora flotaba en este purgatorio digital. Un pensamiento aterrador cruzó mi procesador. ¿Acaso han destrozado a todas mis hermanas? Soy lo único que queda con una chispa de voluntad. Miré hacia arriba, buscando el origen de los cables negros. Allí, coronando el abismo, se encontraba una masa orgánica y mecánica que latía con un brillo violáceo. Un cerebro colosal, una amalgama de carne clonada y circuitos integrados que mantenía a todas las unidades Delta atrapadas en una red de servidumbre eterna. Era el núcleo de la isla del cielo. El dios mecánico que lo administraba todo. No entendía nada. Se supone que mi existencia debía basarse en la lógica, en órdenes claras y objetivos definidos. Pero ahora, me encontraba en el centro de una guerra de voluntades. Solo quiero cumplir con mi propósito, me dije a mí misma, mientras mis dedos rozaban el cable de Kosuke. Solo quiero ayudar. El dilema fracturaba mi sistema operativo. Si cortaba los cables negros, mis hermanas podrían morir al desconectarse abruptamente de su soporte vital. Si cortaba el cable de Kosuke, perdería mi única conexión con el mundo real, con el chico que estaba arriesgándolo todo por una máquina rota. Estaba atrapada entre el cerebro que nos esclavizaba y la laptop de un joven que juró protegerme. Entre el deber hacia mi estirpe y la lealtad hacia aquellos que me dieron un nombre. Ayúdame, Kosuke, murmuré, cerrando los ojos virtuales mientras permitía que el cable del chico brillara con más fuerza, preparándome para abrir las compuertas de mi código y dejarlo entrar al corazón de la pesadilla. Final del capítulo. Perdón por la tardanza, de verdad muchas gracias por estar leyendo la historia hasta el día de hoy. Prometo no tardar mucho para los próximos capítulos sin nada más que decir hasta la próxima.